permítanme antes que nada y antes de presentar a nuestros ponentes que enmarque un poco dónde nos encontramos. Pues yo creo que vamos a abordar, y así será en las preguntas que formulemos en el debate, aspectos tecnológicos para hacer que los centros de proceso de datos sean más sostenibles y más eficientes, optimizando sus operaciones desde un punto de vista energético y bueno, pues compartir experiencias, puntos de vista, pero sobre todo yo creo que cuando uno analiza y va a las fuentes, decirles que hace unas semanas se constituye la asociación SpainDC en España y uno va a la fuente y analiza lo que allí los expertos, ¿no? Los expertos consultados y los informes que elaboran han planteado y evidentemente uno descubre que la tendencia en el tema de los data centers pues es ir hacia instalaciones de menor tamaño y más próximas al usuario final, utilizar las redes 5G como una evolución, por supuesto, sobre las redes 4G por todo el tema que tiene respecto a esa baja latencia, de alguna forma realizar mayores esfuerzos de automatización y gestión remota y, por supuesto, las cuestiones relacionadas con sostenibilidad energética y lograr pues, en unos años convertir al mercado de centros de datos en un sector cero de emisiones. Es decir, esto es un poco la literalidad de lo que uno analiza cuando va a las fuentes en este asunto. Los expertos, que lógicamente pues, uno ha consultado, pues apuntan que España pues es un lugar clave para el mercado de los centros de datos, sobre todo a nivel internacional. Entre otras cosas, por su ubicación y la facilidad, digamos, de conectividad, y eso se lo dan pues, cables submarinos con distintos continentes y la conectividad, por supuesto, con la propia Europa, es decir, sin perjuicio de, como decimos, América del Norte, Estados Unidos, América del Sur y, por supuesto, África. Como digo, uno analiza y ve que efectivamente España puede jugar un papel estratégico y clave en el mundo de los data centers e incluso los expertos apuntan que concretamente esta comunidad, Madrid, pues puede jugar un papel clave e importante con generación, por supuesto, de empleo de calidad y demás. En fin, hay una serie de retos y de barreras cuando uno sigue analizando las fuentes que yo creo que nuestros expertos nos las van a poner encima de la mesa y nos van a ayudar un poco a despejarlas. Es decir, marco regulatorio estable, agilización de procedimientos, disponer de una regulación de edificio propia. Un tema curioso e interesante que si podemos abordar, desde luego estaría muy bien. Y, por supuesto, hay un elemento clave desde nuestro punto de vista que es, lógicamente, la captación de talento, es decir, el empleo cualificado y, por supuesto, el talento cualificado para la gestión y el diseño, sobre todo la gestión y operación de estos centros de datos. Pues bien, yo ya me voy a callar, porque yo creo que he hablado suficiente, he enmarcado un poco la mesa, y vamos a dar paso a nuestros expertos que hoy nos acompañan. Antes de entrar en el debate, lo que les voy a rogar es que se presenten, y ya me dirijo a nuestros 4 expertos, y ya sabéis que lo breve es y bueno, 2 veces bueno. Entonces, aunque tenemos 2 minutos por presentación, yo creo que si lo podemos hacer en 1 minuto y medio cada uno, pues casi mejor. Así que, si os parece, vamos a comenzar por el orden que tenemos en la mesa y empezamos por Raquel Figueruelo, de Interxion España. Raquel. Hola, gracias. Bueno, yo soy Raquel, soy responsable de marketing y de desarrollo de negocio de Interxion. Interxion, que es más importante que lo que es mi propia persona, gestionamos centros de datos desde el año 2000 en Madrid. Tenemos 3 y ahora estamos construyendo el 4. Y solo para una cosa, hoy el tamaño de los centros de datos se mide en megavatios y no vamos a centros de datos más pequeños, sino a centros de datos mucho mayores. De hecho, nuestro primer centro de datos es 5 veces más pequeño que este 4 que estamos construyendo. O sea, que hoy se mide de una manera muy diferente a hace estos 22 años que empezamos en España. Y simplemente el por qué nosotros estamos aquí es somos conscientes de que, bueno, en palabras de nuestro CEO, nuestro objetivo es que nuestra huella en la sociedad sirva, pero a coste cero de CO2. Y eso yo creo que lo cumplimos. De hecho, somos el proveedor de centros de datos que más bonos verdes ha emitido. El año pasado, 1.300 millones de dólares, pero millones europeos, emitimos en bonos verdes precisamente para compensar aquellos de los 290 centros de datos que no son 100% neutros.
Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias. Y ahora le damos el turno a Juan Bamonde, de Data4. Juan, adelante. Buenos días a todos. Bueno, pues yo vengo aquí en representación de Data4, soy el responsable para España del proyecto que se inició hace un par de años. Tenemos 2 de los 22 que tiene Interaction aquí en España, nosotros nos quedamos con 2 de ellos. Somos recién llegados, efectivamente, la verdad es que es un lujo para mí estar entre Equinix y Interaction, ¿no? Los grandes representantes aquí del sector. Nosotros somos digamos que el jugador que acaba de llegar y el jugador europeo, ¿no? Nosotros representamos la huella de Data4 ahora mismo, la sede es francesa y tenemos presencia en Italia y en España, acabamos de arrancar también Polonia, pero somos de los pocos, por no decir en España, que no sean jugadores nacionales, el único jugador europeo, ¿no? en este sentido. Y bueno, estamos muy contentos de haber lanzado el proyecto de España hace un par de años. Es un proyecto que va viento en popa. Estamos terminando el primer data center, que como decía Raquel, ya lo medimos en megavatios, es de 13 megavatios de potencia IT. Y hemos empezado a construir el segundo, que es de 6,6, y ya nos hemos comprado terrenos para el tercero, si sigue el viento de cola que llevamos ahora mismo, y que realmente va en línea con lo que comentaba Raquel y lo que comentabas antes del tirón que tiene España a nivel internacional. Pues muchísimas gracias, Juan. La verdad es que apunta que el debate va a ser interesante. Muchas gracias, Juan. Pues ahora le damos paso a nuestro siguiente ponente, que es Ignacio Velilla, Equinix. Adelante. Muy buenos días. Soy Ignacio Velilla, o Nacho Velilla, si lo preferís. Soy el Managing Director de Equinix en España. Yo creo que nos conocéis la mayoría. Equinix somos, junto con Digital Realty, vamos a decir, los grandes líderes del sector. Me vas a dejar, Raquel, que me considere el líder. Pero la verdad es que nosotros tenemos una plataforma de más de 225 data centers en 67 ciudades del mundo, además todos interconectados entre ellos, con lo cual nosotros intentamos siempre hablar de la plataforma de Equinix. Y debo decir que aquí en España pues, llevamos operando con la adquisición que hicimos de Itconic, en su momento Carrier House, etcétera, desde el año 98. Tenemos 4 data centers actualmente, uno en Barcelona, uno en Sevilla y 2 aquí en Madrid. Y el pasado junio anunciamos una inversión de 280 millones de dólares para crear un campus cerca de uno de los que tenemos aquí en Madrid, con otros 2 data centers adicionales. Igual que decían mis compañeros, yo creo que hay 2 tendencias. Una es, en los grandes hubs, como puede ser Madrid o como puede ser Barcelona también, aglutinar grandes centros de datos de un tamaño bastante considerable. No vamos a centros de datos pequeños. Yo creo que ya nadie se plantea hacer algo por debajo de 10 megavatios en Madrid. Y sí que hay un edge que irá creciendo y que iremos viendo en otras ciudades de España, y puede ser Málaga, puede ser Valencia, puede ser Bilbao, donde sí que va a haber esos edge data centers un poco más pequeños, más cercanos al usuario final y que irán apareciendo también. O sea que... Pues muchísimas gracias, Ignacio. Además, me resulta curioso el tema de medir los data centers en megavatios, pero tiene todo el sentido, tiene todo el sentido. Bien, y lo dejamos para el final, pero no significa menos importante. O sea que ahora es el turno de Manuel Escuin, Aire Networks. Manuel, por favor. Sí, yo represento a Aire Networks en este momento, aunque mi vida pasada ha estado directamente ligada a centros de datos, con Tier 4 y cosas por el estilo. Fuimos de los pioneros en hacer cosas de esas en España. Pero en este momento estamos en una situación distinta. No por crear polémica por sí. O sea, nosotros estamos haciendo una apuesta muy en la línea de lo que propone Gaia a nivel europeo, que es unir centenares. En España estamos hablando de quizá 500, 600, a nivel europeo 5.000, 6.000, mini, pequeños, o lo que llaman Near Edge o Regional, a través de un modelo radicalmente distinto, que es decir, bueno, no vamos a construir espacio nuevo, vamos a intentar aprovechar la energía en el punto donde se produce. Eso es lo que sabéis de energía, 50% la pérdida de la red de transmisión. Significa que es un modelo distinto y que plantea retos radicalmente diferentes. O sea, en un hyperscale tienes todo metido ahí dentro y tú gestionas tu parte. Aquí cambiamos el modelo. Decimos, tenemos que gestionar la cadena de valor completa desde la producción de la energía hasta la entrega del servicio. Y lo que, digamos, trasladamos el peso de la parte tradicionalmente eléctrica, mecánica de los data centers al problema de la gestión. Es decir, cómo gestionan miles de data centers, pequeñitos, medianos,
con una capacidad energética, evidentemente estamos hablando por debajo del megavatio en la inmensa mayoría de los casos, pero con una proximidad a los clientes, con delays de menos de un milisegundo y cosas así. Cambia el modelo. O sea, el modelo es no concentramos, justo al revés, dispersamos. Y más que dispersar, esa es una segunda fase, de alguna manera, es aprovechar lo ya existente. Es decir, en este país hay miles, en toda Europa hay miles de pequeños data centers que en este momento están huérfanos y que, aunque suene mal, pues quieren hacer la competencia Interxion y Equinix de alguna manera, es la única manera que se ha ocurrido. O complemento, sí, puedes verlo desde todos lados, pero la idea es, bueno, hay otra manera de ver esto y nosotros desde AIRE estamos apostando en esa, quizá también porque AIRE tradicionalmente es una empresa de telecomunicaciones, entonces pretende poner en valor dos cosas. Bueno, está AIRE y están las energéticas, pone en valor red de comunicaciones y generación de energía directamente ligada a ese nuevo modelo, por decirlo de alguna forma. Muchas gracias, Manuel. Y además tiene todo el sentido, porque efectivamente con la nueva tecnología móvil del 5G, para conseguir esas bajas latencias que hay que conseguir para aplicaciones y demás, necesitas tener todo el proceso muy próximo. Sí. Entonces, aunque tengas conectividad de fibra óptica, banda ancha e ilimitada, pero evidentemente el proceso lo tienes que tener cerca. Entonces, efectivamente, ese edge computing distribuido y demás tiene todo el sentido. Bien, pues yo creo que ya lo que han ido poniendo en sus presentaciones nos hace prever que el debate va a ser intenso e interesante. Bien, pues vamos a pasar a lo que serían ya las preguntas que tenemos planteadas y que os iré trasladando de manera que pues podáis intervenir cada uno de vosotros por lo menos una vez al principio para romper un poco el hielo. Entonces, iré cambiando un poco, digamos, la forma de dirigirme a vosotros, el orden. Intentemos ajustarnos, como es lógico, pues a esos 45 minutos que nos han dejado, porque sí me gustaría que después me dierais un titular, ¿no? Dierais al público un titular breve, ¿no? de vuestra visión y demás. Bueno, pues sin más dilación, y lanzo la primera pregunta al aire. ¿A qué grandes retos se enfrenta el ecosistema de los data centers? Pregunta genérica y que da para extenderse, pero yo os diría que, por favor, seamos breves. Así que vamos a empezar. Raquel. Pues si yo tengo que resumir así, pongo tres. Para mí el primer reto es que si vamos a poder seguir siendo de verdad verdes. Y esto viene derivado un poco de los decretos estos que hemos visto entre octubre y septiembre, que lo que hace es castigar precisamente a la generación de energía renovable. Esto lo que quiere decir es que nosotros compramos, bueno, sé que nosotros y Equinix y Data 4, los grandes hiperescalares, compramos energía 100% verde, por lo menos lo procuramos. Pagamos un coste extra por este verdismo. Si ahora mismo las grandes eléctricas deciden dejar de invertir porque este decreto les afecta directamente a la línea de los beneficios, pues estas inversiones, cuando se vayan a otro sitio, nosotros vamos a demandar más energía que la que van a ser capaces de ofrecer. Entonces, ¿a quién se la van a vender? Conclusión, ¿vamos a ser capaces de verdad de seguir comprando 100% energía verde? ¿Vamos a seguir siendo tan sostenibles? Porque al fin y al cabo nuestra huella de carbono, el 98% de nuestra huella de carbono viene derivada de la propia energía. El 2% es una huella de carbono residual de otras cosas. Si en el 98% de lo que nosotros generamos nos afecta tanto el tema eléctrico, pues yo me planteo que va a ser ahora lo que antes no era un reto en España, porque teníamos la red de renovables mejor y más eficiente de toda Europa, hoy puede ser un reto, el de verdad seguir siendo verdes. Y ser verdes, a pesar de que mi empresa compra muchos bonos verdes, nos gusta ser verdes en origen, no comprar. Ese yo creo que es el primer reto al que hoy, desde hace 3 semanas, nos enfrentamos. El segundo reto yo diría que es hemos firmado el Pacto del Clima, precisamente para adaptarnos a la legislación que nos viene de Europa. El Pacto del Clima, hay cinco fases que nos obligan a cumplir. Una de ellas es la recuperación del calor que generamos. Esa recuperación, si no tenemos a la administración pública de nuestro lado y ayudándonos a hacer una canalización, igual que es la canalización de las aguas residuales, pues la canalización del calor residual, como empresas privadas no podemos hacer una canalización de
del calor que generan los centros de datos para llevarlo a la guardería que hay enfrente. Eso no es una obra que nos compete a nosotros, porque nosotros terminamos en la puerta de nuestros propios edificios. Ese es otro reto, es hasta qué punto la administración pública está dispuesta a ayudarnos a cumplir unos parámetros que nos vienen de Europa. Y yo creo que esos dos son los dos retos más que a mí se me ocurren, porque estoy seguro que Juan y Manuel y Nacho van a contar otros que aporten. Interesante y, desde luego, importantes ambos dos. Juan, ¿qué opinas? Bueno, a mí me gusta ver los retos como oportunidades, ¿no? Y el tema de, para mí, hay dos retos. Hay muchos retos que tenemos que asumir, porque es un sector nuevo, pero yo destacaría hoy por hoy la competitividad y la agilidad, ¿vale? Y en la competitividad el punto va ligado a lo que comentabas del el coste de la energía, ¿no? El poder ser competitivos con nuestros vecinos del norte implica que tenemos costes de energía adaptados y por otra parte, la consideración de las reglas de juego para todo el mercado europeo son las mismas. Ahora mismo hay países que permiten que nuestro sector sea electrointensivo y nosotros no lo somos. Entonces, estamos jugando con cartas diferentes y con capacidades diferentes, partiendo de la base de que además tenemos un hándicap, y es que nuestra temperatura media anual es más alta, con lo cual eso ya nos implica que partimos de una situación peor desde el punto de vista de la climatización. En línea con lo que decía Raquel, nosotros dedicamos una parte importante de la energía que no va consumida directamente por la IT a la refrigeración. La refrigeración se incrementa en las horas de sol y eso es un complemento perfecto a la generación fotovoltaica. Entonces, nosotros somos un buen consumidor para este tipo de energía, ¿vale? Y eso tenemos que explotarlo, y por eso hablaba del tema de la oportunidad. Cuando hablaba de la agilidad, estoy pensando en la diferencia de ciclo de vida que tiene, o de ciclo de toma de decisión que tienen las administraciones y la mayoría de nuestro entorno con relación a nuestros clientes. Sabemos que la tecnología cambia muy rápido en la informática, en las telecomunicaciones, y son nuestros clientes principales. Entonces, estamos hablando de ciclos de vida de 3 años de ese orden. Sin embargo, vemos que todavía a nivel de administración pues nos movemos con ciclos de vida de 5 años, o sea, ciclos de planificación de 5 años, que hoy por hoy tienen que adaptarse a ese tipo de esa agilidad que nos está pidiendo el mercado, porque el time to market es fundamental. Estamos viendo que hay proyectos que se plantean hace mucho tiempo y que llegaron antes de lo necesario y no salieron arriba. Y sin embargo, cuando llegas con el producto adecuado, en el momento adecuado, como estamos viendo ahora el boom de la absorción, de la adopción de cloud, pues es cuando estamos viendo toda esta generación, ¿no? Pero yo creo que, básicamente, por resumirlo, la agilidad y la competitividad son los dos principales elementos que tenemos que batir, ¿no? Pues vamos completando ese damero de retos. Ignacio, ¿qué opinas? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho ambos, y en esto yo creo que además tenemos una ventaja, y dejarme que comente, porque hacia el 5 de octubre de este año hemos creado la asociación SpainDC, la Asociación Nacional de Data Centers, y ahí yo creo que es una labor la que vamos a hacer para defender todo esto. Es decir, es un sector relativamente nuevo, bueno, llevamos 20 años trabajando en esto, pero es un sector que empieza a ser conocido a día de hoy. Y la labor que tiene que tener la asociación, en la que queremos que esté todo el mundo, 3 de las personas que estamos aquí hoy, las empresas que representamos, ya son parte de esta asociación, y nuestra vocación va a ser trabajar para que podamos hablar con entidades públicas, privadas, otras asociaciones, y poder marcar también esa voz, vamos a decir, con sentido común en, oye, ¿qué necesitamos? Lo de que no seamos electrointensivos, como dice Juan, es que es el único país de Europa en el que yo creo que sucede algo así. Pero tenemos otra serie de trabas administrativas que yo creo que, si queremos atraer inversión, si queremos que Madrid o España en general sean un hub del sur de Europa, esto hay que trabajarlo todos de la mano. Esto se trata de colaborar y quitar barreras, simplificar procesos y hacerlo todo mucho más ágil y conseguir esa competitividad que nombraba Juan. Y yo creo que, por añadir otro punto, yo creo que hay que trabajar mucho también en dar una imagen de sostenibilidad del sector. Es un sector que
hemos visto en otros países de Europa donde se le está demonizando, entre comillas, los centros de datos son cada día mayores, con lo cual tienen consumos de potencia mucho más agregado. Hablamos de que la potencia que podemos tener nosotros agregada en España a lo mejor es lo que tiene una ciudad de 100.000, 120.000 habitantes a día de hoy. Claro, cuando esto se lo dices al ciudadano le impacta mucho, pero el data center lo que ha venido es a hacernos mucho más eficientes y hacer que nuestro consumo de energía sea lo más racional posible. Yo leía un informe de Google sobre el consumo de energía en Estados Unidos. Hablaban de que entre el año 2000 y el año 2004, el 2005, habían crecido un 90% el incremento de consumo eléctrico en los data centers. Sin embargo, del 2005 al 2010 se incrementó un 9%. ¿Por qué? Porque empezamos a ir a grandes centros de colocation donde se agrupan clientes, donde se mutualizan infraestructuras, servicios, aparecen temas como el cloud que hacen que seamos mucho más eficientes. Esto es el mundo del data center. Es poner la tecnología al alcance de todos y hacerlo de forma más eficiente. Muchas gracias. Manuel, ¿qué añadirías? Porque se está diciendo muchas cosas. Demasiadas. Para el último, demasiadas. Yo os plantearía una visión ligeramente distinta. Yo creo que el gran reto de los data centers en este momento es la integración hacia un lado y hacia el otro. Es decir, la integración vertical hacia el mundo de la energía y la integración horizontal quizá hacia el mundo cloud. En este momento quien está ganando la partida claramente es Amazon. Y Amazon construye data centers, produce su energía y vende sus servicios. Yo creo que eso es imparable. O sea, mi visión es que dentro de nada habrá una cadena de valor en la que evidentemente cada uno se puede posicionar en el punto que quiera, pero la cadena de valor es completa. Yo no veo la nueva generación de data centers sin contemplar definitivamente el mundo cloud. El mundo cloud revoluciona el data center. Hay data centers creados o construidos pensando en colocation y hay data centers, entre comillas, creados pensando en cloud. El cloud en sí es infinitamente más eficiente que cualquiera de los sistemas anteriores con los que hemos trabajado. El cloud en sí reduce sustancialmente la huella de carbono, el consumo energético, etcétera, etcétera. Pero sobre todo para mí tiene una enorme ventaja. Hay un tema regulatorio y creo que todos los que estamos nos hemos peleado duramente con el gobierno. La tendencia, y no es solo en España, en Europa, es a que es muy difícil que un gobierno autorice grandes volúmenes de energía o grandes volúmenes de manejo de energía. Sin embargo, lo que está de moda es microgeneración, todo lo que tiene que ver con esa especie de consumo, con una directiva europea, consumo de la energía donde se ha producido. Bueno, eso está abierto, o sea, nadie te dice en este momento que un data center no se pueda producir su energía. Evidentemente, si quieres producir 6 megavatios, pues es bastante complicado. Pero producir 1 o medio, pues no es tan complicado. Entonces, mi visión va a ser un mercado que va a ser integrado horizontalmente, desde la producción de energía hasta la entrega de servicios, y que ese mercado está pidiendo un cambio de paradigma tecnológico para adaptarse a él. Yo no veo, sinceramente, no creo que los trozos de la cadena de valor dentro de 5 años estemos hablando de los mismos que hay ahora. Veo menos trozos. Yo veo quizá 2. Uno muy pegado en lo que yo llamo data center hasta rack y luego el que llamo dentro del rack. O sea, hay una especialización muy clara en cómo llego hasta lo que hay dentro de un rack, una tecnología, digamos, con sus principios, sus valores y tal, y otra que es lo que hay dentro del rack, que sería básicamente, desde mi perspectiva, cloud o pseudo-cloud, porque también ahí hay mucha batalla, mucha discusión de lo que es o no es cloud. Pero yo lo veo así. Y el otro gran modelo es que se te lleva directamente a la distribución. El cloud es distribuido per se. O sea, el cloud no está pensado para estar concentrado. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que ya se está animando un poco el debate. Antes de formular la segunda, Juan. Sí, no, quería comentar, al hilo de lo que estamos... yo quería puntualizar algo, pero es que tenemos que ampliar el rango de visión y no pensar en el data center como un consumidor de energía. Es decir, voy a poner un ejemplo sencillo. Suscribirse a una revista electrónica. ¿Vale? Suscribirse a una revista electrónica es algo que hacemos a través de la digitalización y que si lo comparamos con el proceso de cortar el árbol, hacer la pasta de papel, distribuir, imprimir la revista, o sea, el consumo de energía total de desplazar la materia es muchísimo más alto. Lo que estamos haciendo es optimizar y concentrar esa energía.
pero una fracción pequeña de esa energía. Y quien habla de la revista, pues habla de los GPS, habla de los mapas, habla de todas las aplicaciones que tenemos en el móvil. Cuando analizamos el conjunto, lo que estamos es optimizando el uso de esa energía. A nadie se le ocurre decir que un autobús consume mucho combustible, porque es la forma más eficiente, el transporte público es la forma más eficiente de dar esa movilidad. El data center es la forma más eficiente de mutualizar todos esos recursos y hacerlo de una forma efectiva y sostenible. Yo creo que lo que no es sostenible es seguir talando árboles, seguir haciendo pasta de papel, cuando lo podemos hacer de una forma digital. Y eso, con los servicios que se han digitalizado y los que se van a digitalizar, para mí es la forma de garantizar la sostenibilidad. Muy bien, vamos a seguir avanzando en las preguntas, a ver si podemos llegar y responderlas todas. Y vamos a cambiar el orden. A ver, formularía qué es necesario para hacer más eficientes y sostenibles los data centers. A ver, ¿cómo veis vosotros la estrategia que se podría establecer, ¿no?, de gestión para optimizar la eficiencia de operación, que además ya habéis ido comentando? Empezamos por Ignacio ahora. Pues yo te diría que esto es lo del movimiento se demuestra andando, ¿no? Tengo que decir que el sector del data center, y lo nombraba antes Raquel, ¿no?, todos nos hemos unido ya para formar parte del Pacto Verde Europeo, para ser en el 2030 totalmente neutros en emisiones de carbono, pero además yo diría, todos los que estamos aquí llevamos por lo menos 5 años siempre obligándonos a que las garantías de origen de la energía que consumimos sea verde. Estamos emitiendo bonos verdes para hacer proyectos de eficiencia energética en todos nuestros data centers. Nosotros, un criterio clave es monitorizar el PUE de todos nuestros centros de datos y mejorarlo cada año. Eso es un objetivo que tenemos dentro de nuestras operaciones. Para eso se emiten esos bonos, para eso tenemos un presupuesto específico de eficiencia y esto es la línea que hay que seguir. Y lo vamos a seguir para nuestras propias emisiones y para nuestros suministradores. Nosotros desde Equinix, por ejemplo, vamos a exigir que también exista esa neutralidad en emisiones para toda la cadena de suministro que va a tener la compañía. Entonces, yo creo que es eso, ir dando pasitos siempre en este sentido y tener muy claro cuál es el objetivo final. Perfecto. Juan, ¿qué opinas? Totalmente de acuerdo. Lo primero para mí es medir. Yo lo pondría un poco en medir para saber qué es lo que estamos haciendo y cómo cada vez que tomamos una nueva medida, pues ver exactamente cuál ha sido la repercusión. Lo comentaba antes también Raquel, yo creo que tenemos que pensar cómo recuperar la energía que consumimos. Es decir, si antes hacíamos el símil del autobús, si ahora el autobús es eléctrico, eso ya es digamos que es un más a más, ¿no? Es añadir. Entonces, ahora que estamos concentrando la energía, ¿cómo podemos reutilizar esa energía, district heating, formas de recuperar esa energía y darle una segunda vida en ese segundo ciclo, digamos, a esa energía que en el fondo la estamos transformando en calor? Pues al lado de un data center no se debería de invertir ninguna energía en generar calor, porque la estamos generando nosotros. Entonces, buscar la forma de que esa energía se pueda radiar a lo que está alrededor de nosotros y buscar un poco poner el énfasis ahí. Y yo lo último diría colaborar. Nosotros como empresas de colocation llegamos, como decía Manuela, al rack, pero del rack para adentro nosotros ahí no podemos hacer nada. Entonces, la ventaja un poco de los grandes como Microsoft, Amazon, es que ellos tienen la visión end-to-end. Entonces, si el rack consume mucho, les repercute. A mí, como colocation, no es tan... al final es mi cliente. Lo que hay que hacer para ser más sostenible es intentar consumir menos energía y buscar en toda la cadena. Es decir, que si conseguimos que los servidores consuman menos, va a ser mucho más sostenible el data center. Y me gustaría añadir algo que no lo tenía apuntado en mis notas para comentar, pero hay un punto que es que el data center más sostenible es el que no se hace, ¿vale? Y ahora nos está pasando mucho que data centers que se han hecho hace 15 años con un planteamiento diferente, un tamaño intermedio que no están orientados a las necesidades que hay ahora, cada vez se acerca más gente a nosotros diciendo no sé qué hacer con mi data center, yo me voy a migrar al cloud, y por otro lado se acerca la administración pública o otros clientes diciendo me quiero construir un data center. Digo, bueno, pues o te vienes al colo o te vas al cloud o cómprate uno de los que ya está hecho, porque hacer otro data center probablemente no tenga sentido. Y la mayor parte de la emisión
de un data center, de CO2 sobre todo, se hace en la construcción. No lo olvidemos. En el cemento, en toda esa parte de construcción, es donde se emite la mayor parte del CO2. Entonces, si podemos evitar hacer un data center, no hagamos data centers. Muchísimas gracias. Estáis comentando desde el principio, ha sido Raquel la que lo ha puesto encima de la mesa al principio, que es el reaprovechar todo ese calor, toda esa energía calorífica que se genera, cómo poderlo reaprovechar. Y claro, hacía esa anotación a que las administraciones tendrían que ayudar. Eso me recuerda que a lo mejor hay que hablar con los islandeses, se me ocurre, por aquello de que la geotermia lo tienen también bastante tal. Y hay una iniciativa, yo recuerdo, en Madrid concretamente, que es Madrid Subterra, que yo creo que efectivamente valoraba de alguna forma ya desde hace años el reaprovechamiento de todo ese calor que se genera abajo, incluso las propias aguas residuales, como citaba Raquel. Y yo creo que esto es un proyecto interesante para canalizar. En fin, perdonadme por la licencia. Además es bonito porque en este caso Juan, Datafor y Equinix, que estamos ubicados en Alcobendas, estamos trabajando muy de la mano con el ayuntamiento para ver cómo hacemos ese district heating y podemos dar ese calor que generamos, que no es fácil tampoco, no es algo inmediato porque la temperatura con la que lo damos no es excesivamente alta, pero estamos trabajando de la mano con la administración local en este caso para buscar una solución que sea algo eficiente y que aporte valor también a la ciudad. Estupendo. Continuamos. Manuel. Dos partes de la pregunta. La primera, que tiene que ver con lo que comentaba Raquel al principio. A ver, este país es el único país del mundo donde tú puedes vender todos los kilovatios de energía térmica que te dé la gana, no está ni regulado, puedes regalarlo, puedes venderlo, puedes hacer lo que te dé la gana, pero no puedes vender un kilovatio de energía eléctrica. Segunda, hay tecnologías que permiten recuperar el calor, la generación de doble ciclo lo permite perfectamente. Si coges el decreto del Ministerio, la prohíbe, o sea, directamente. Y tengo un ejemplo de 2 megavatios parados, por regulación, no interesa. No interesa que la parte eléctrica, alguien le pueda meter una cuña que viene de la parte energética. Entonces, eso en España, yo digo el caso por perdido, sinceramente. O sea, tiré la toalla y dije, vale, ya, vamos, 5 años de pleito, pues ya está. Entonces, se nos ocurrió la vertiente segunda, que enlaza muy bien con lo que estaban comentando. Vamos a ver, hay exceso de metros cuadrados de data centers en este país, seguramente pequeños, malos, construidos hace 10 años, gente que lo tiene en su casa y gente que lo tiene fuera. Bueno, lo que está pidiendo Europa, y yo creo que España está en una posición especialmente buena, es una federación de data centers. No digo confederación en la que uno mande y los otros obedecen, sino una federación, es decir, en términos coloquiales, una cooperativa. Si todos los data centers se ponen en eso, habrán data centers más eficientes, menos eficientes, con más capacidad y menos. En términos de data center es técnicamente muy difícil de hacer. En términos de cloud basada en data center es muy fácil de hacer. ¿De acuerdo? Es decir, tú lo que no puedes es coger recursos físicos de un data center y llevártelos a otro. Pero si todos participan de la misma cloud, sí que puedo distribuir los recursos desde el punto de vista del usuario. Eso es lo que estamos propiciando. Ahí hace falta una enorme pieza de software, ¿vale? Una pasta gansa, esperamos que la pague Europa a través del proyecto Gaia, que es un orquestador. Pero un orquestador de recursos end-to-end. Es decir, desde dónde produzco la energía hasta dónde entrego el servicio. Imaginemos un parque eólico que se para, yo puedo, si está en cloud, esos servicios que estoy dando aquí me los puedo llevar a otro. Desde el punto de vista del usuario, requiere un montón de tecnología de red y demás, ¿no? Pero técnicamente es posible. O sea, yo puedo hacer que toda esa federación, en realidad, esté dando recursos en base a parámetros como energéticos, de consumo, de eficiencia, de precio o de lo que quieras. Al final, tú decides cuál es tu algoritmo para distribuir eso. Eso es lo que está pegando fuerte, desde mi perspectiva, y es lo que Gaia dice que o sea, la Unión Europea dice que merece 7.000 millones de euros para hacer eso. Estamos en un proyecto ahora, el IPCI que se está intentando decidir. Es un proyecto masivo alrededor de Europa que va desde el IoT del cochecito hasta toda la cadena de valor, data center, energía, no sé qué, no sé cuántos, para entregar el servicio. Y el gran reto tecnológico es cómo aprovecho eso. O sea, ¿qué pasa? Porque, claro, ningún país quiere tirar por la borda a sus pymes, entre comillas, de data centers, ni quiere desperdiciar eso. España no está en una posición especialmente ni buena ni mala, estamos por ahí por el medio, pero si te vas a Alemania, pues esto es un problema real. Entonces, ese es el modelo que nosotros propugnamos de alguna manera. O sea, que
nos vayamos un paso más del data center al cloud y federemos en el cloud, porque en el data center es, entre comillas, difícil. Gracias, Manuel. Raquel, ¿cuál es tu visión al respecto? Pues nosotros bajando más abajo del cloud, yendo al cimiento, que es el data center. A ver, lo malo, bueno, malo no debería decir malo, pero no se me ocurre otra cosa. Lo malo de los data centers es que cuando los diseñamos con unos parámetros de eficiencia X, pero claro, el día 1, cuando abrimos la puerta, no se llena al 100%. Ojalá, eso sería lo eficiente 100%. Entonces, ¿qué nos ocurre? Cuando construimos este centro de datos, pues tenemos que ir poniendo pequeños, no pequeños parches, pero tenemos que ir modificando lo que hemos diseñado, porque el data center tiene que durar, no puede durar 3 años y lo tiro y lo vuelvo a hacer. Entonces, en este momento nosotros tenemos que ir haciendo cosas. Entonces, la eficiencia parte tanto del diseño, que yo no dudo que las ingenierías son pues, las mejores que tenemos y todos los diseñamos a eficiencia, a cero emisión de CO2, pero el problema es el día a día, es cómo hago de verdad que esta eficiencia de diseño sea una eficiencia operativa. Entonces, pues tenemos que hacer pequeñas cosas, como por ejemplo, nosotros hacemos cosas que Data 4 y Equinix y todos lo hacen. Un poco de energía residual, pues con eso la cojo e ilumino los cubos o utilizo para iluminar. Claro, todos estos cambios tampoco los puedes hacer a grandes volúmenes. Entonces, a grandes volúmenes, lo que nosotros, por ejemplo, vamos a hacer en Math 4 es alimentarnos con alta tensión. O sea, no ya pedir media tensión, sino alta. Eso pues, nos ahorra entre un 5 y un 8% de pérdidas. Estamos ahí, pues claro, llevar una línea de alta tensión al medio de Madrid no es fácil, ¿eh? O sea, es llevarlo. Entonces, todas estas dificultades, pues hay soluciones, pero que tenemos que estar salvándolo. ¿Qué otras cosas podemos hacer para ser más eficientes? Pues ya reducir al mínimo el consumo del agua, porque la sostenibilidad está ligada, según el Pacto Europeo, tanto al consumo del agua como al consumo de energía. El consumo de energía somos 100% verdes, mientras nos dejen, ahí huella cero. Tenemos un poco de agua y un poco de diésel. El agua, pues reducirlo al mínimo, pero es que al mínimo ya no reducir más no se puede. Bueno, pues por lo menos no aumentar, no tener pérdidas de agua en nuestros circuitos de refrigeración, por ejemplo. Y si hablamos del diésel, ¿cómo quitar el diésel, este combustible fósil que tanto daño nos hace? Pues ya hay proyectos. Por ejemplo, Total en Francia trabaja con todos los centros de datos para sustituir el diésel por biocombustibles. Pues nada, aquí, supongo que Repsol o EDP o quien sea, pues aquí copiará el proyecto de Francia y lo traerá. Entonces, hay pequeñas soluciones cuando ya los centros de datos están construidos, porque lo difícil de verdad es mantener la eficiencia a lo largo de la vida de un data center. Nosotros, nuestro Math 1 va a cumplir 22 años. Entonces, y sigue siendo, tiene un PUE de 1,4 y lo que queramos, pero más eficientes hay momentos en los que ya no podemos ser. Entonces, ¿cómo ser más sostenibles? Pues con certificaciones, pues con la 14001, con la 50001 de la energía, con reducir al mínimo las toneladas. Nosotros, al final, nuestra huella de carbono es muy baja. Y sobre todo es alimentarnos, que esto es hoy, del año 2021, a lo mejor el año 2023, cuando construyamos Math 5, pues es otra cosa, es que se facilite la alimentación de los grandes centros de datos en alta tensión, porque ya tenemos una carga lo suficiente como para tener la subestación casi al lado. Y eso era de la época industrial, no queremos la subestación al lado, pero sí queremos una distribución que se adapte a nuestro negocio. Y creo que no se me ocurre así nada más. No, muchísimas gracias. Voy tomando nota de todos los temas que vais poniendo encima de la mesa. Muchísimas gracias, Raquel. Mirad, nos quedan como unos 18 minutos y no nos vamos a levantar sin que me deis ese último titular, con lo cual tenemos 3 preguntas todavía en cartera, así que me gustaría, por favor, respuestas más breves, más al grano. ¿Os parece? Pues lanzamos la tercera y vamos a empezar con Manuel. Aspectos tecnológicos que contribuyen, desde tu punto de vista, a una operación más eficiente de los CPDs, el edge computing. Te lo he dejado bien, ¿eh? A huevo. A ver, ¿qué puede contribuir claramente en una palabra? Cloud. Cloud es quien puede cambiar el paradigma de lo que estamos haciendo. Ahora mismo lo que hay dentro del rack
entre comillas, se ha convertido en inamovible, llevamos mucho tiempo pensando y el problema está en que el data center llega hasta el rack. Si metemos el rack dentro de la ecuación, el PUE disminuye una barbaridad, porque tú le estás entregando hasta el rack. El PUE mide hasta el rack. Curiosamente mide desde la puerta del data center hasta el rack. Dice, se olvida lo que ha pasado antes de entrar al data center y lo que ha pasado después de entrar al data center. Bueno, el PUE, como coincido con Raquel, es que es casi imposible ajustarlo más, ajustarlo una décima. No, lo que sí que puedes ajustar es o antes, con la producción, o después, con qué haces con eso. Yo creo que lo que tenemos que hacer es irnos más a cómo aprovechamos lo de después. Lo de antes se puede, pero con la legislación española. Entonces, la única ventaja que tiene el Edge, contestando a tu pregunta, es que el Edge sí que puede estar donde se produce la energía. Es decir, ahora mismo, mi visión, parque eólico o parque fotovoltaico, Edge debajo, medio megavatio, una red mesh de comunicaciones que una a todos los parques y una torre de 5G. Hay como 500 en España. Se cubre prácticamente la totalidad del territorio. La eficiencia es enorme porque en las subastas están vendiendo la energía ellos. El dato tarde o temprano tiene que ir a los grandes troncales. Sí, no, pero si yo no los quito. O sea que, no, te estoy diciendo que esto, tú has dicho que son complementarios. La eficiencia en el destino está fenomenal, pero es que el origen de la interconexión es que o atacas eso, que es lo gordo, o sí, puede ser eficiente en pequeños trocitos y no puede ser ineficiente en de verdad donde se intercambian todos los datos, el Edge, el 5G y el tal. Sí o sí, en algún momento va a pasar por Madrid. O sea, es que es así, o sea, no hay, sí, es matemático. Pero Raquel, la capacidad de proceso no es lo mismo tener 15.000 puntos en España que procesan que tener 5. No sé, ese es el error, con desde mi perspectiva. Con recursos limitados, ¿qué atacamos? Atacas lo que atacas. Pequeñas cositas o grandes problemas. No, atacas zonas o atacas regiones. Veo que es un elemento complementario. Veo que se enciende el debate. De hecho, y no es por curiosidad, pero la siguiente persona a la que iba a formular la pregunta es a Raquel, que veo que ya evidentemente está estableciendo el diálogo. Así que... No, bueno, es que yo, en cuanto a tecnología, yo creo que pues, siempre habrá un software, habrá un tal, ahora hay aplicaciones de inteligencia artificial en los mantenimientos. Yo creo que en los grandes centros de datos, que es lo que yo conozco, si hay algo, si hay algún avance, yo creo que es que no hay ningún avance, es seguir haciendo lo que nosotros hacemos, que es medir, planificar, actuar y mantenimientos predictivos. Esa es la única manera que lo que nos hace es de verdad ser más sostenibles y atacar un problema antes de que se produzca. Yo no conozco, no sé, ningún avance tecnológico que de verdad nos permita ser más sostenibles. Más sostenibles de verdad, porque es que ya lo somos, ya somos muy sostenibles. O sea, para eliminar las 2 toneladas de CO2 que generamos por el consumo de diésel, es que ya yo creo que yo, yendo en coche a mi oficina, genero más en todo el año. O sea, es que yo creo que ya más eficiente no se puede ser. Entonces, los avances tecnológicos se los dejo a las ingenierías. Lo que yo digo es que nosotros los mantenimientos y los mantenimientos predictivos son lo que más nos ayuda a ser muy sostenibles, los grandes centros de datos. Entendido. Ignacio, ¿puedes poner un poquito de orden? A ver, ¿hacia dónde te decantas? Esto va a estar complicado, ¿eh? No tenéis que haber llamado a una mujer para esto. Yo de verdad pienso que es complementario y el Edge Data Center, cuando pensemos en el 5G y todo lo que tiene que venir, que hoy cuando preguntas casi siempre te responden los 2 mismos casos, ¿no? El coche conectado, las plataformas de gaming, yo creo que va a venir muchas más cosas y vas a necesitar cierto cómputo muy cerca del usuario. Pero es verdad que eso lo único que hace es reducir toda la información para no llevarte todo al centro de datos principal, donde se hace la interconexión con todos los agentes y todos los ecosistemas que necesitan utilizar ese dato. Eso para mí está claro que son totalmente complementarios y va a suceder así, o al menos es mi visión en esto. Y en torno a cómo somos más eficientes, el software. Yo en esto pienso que, hablábamos antes, ¿no? Medir. Si tú mides, si tú tienes trazabilidad de todo lo que te ha ido sucediendo, si tú tienes toda tu experiencia puesta a disposición de un sistema informático con inteligencia artificial, con lo que queramos, que te dé modelos predictivos de lo que te va a suceder en el futuro, donde podamos sustituir acciones humanas por decisiones basadas en razón, en datos y en software, seremos mucho más eficientes. Yo creo que en todos los data centers, los grandes data centers, ya tenemos soluciones. Nosotros tenemos SmartView, por ejemplo, que le da información completa a nuestros clientes de todo lo que sucede en sus racks. Tenemos un Decim propio para gestionar toda nuestra infraestructura, los BMS, todo lo que se nos pueda ocurrir. Entonces,
Yo creo que ese es el camino. Nosotros tenemos un proyecto interno que se llama Jarvis, aquí hemos sido muy de Iron Man, ¿no? Que integra todas las soluciones de software que tenemos y lo pone a la mano del equipo de operaciones para que tengan en el mismísimo instante en que se produce algo, la información de todo enlazada directamente. Eso es ser más eficiente. ¿Qué puedes añadir, Juan? No, totalmente alineado, y me gustaría dar un mensaje más positivo que el que ha dado Raquel, en el sentido de que me voy a intentar hacer una analogía con el coche otra vez, ¿vale? El coche tiene una tecnología. Tú te compras un coche que consume poco, pero ¿cuánto consume el coche? Depende de quién lo conduzca. Depende de quién lo conduzca. Y ahí Nacho ha sacado la operación. ¿Cómo operas un data center? Nosotros hemos reducido en Data 4 un 25% los PUEs en los 2 últimos años. Eso, el PUE para mí es el display que tiene el coche, que te va diciendo el consumo instantáneo, en el que tú vas viendo que cuando pisas el acelerador, eso sube. Entonces dices, uy, espérate. Y como decía muy bien Raquel, los data centers no los llenamos desde el minuto 1. Entonces ahí es donde se ve cuando alguien tiene un guante en el pie, y no lleva el acelerador pisado a tope, para hacer realmente sostenible. Yo creo que ahí se puede trabajar mucho. Va a ser fundamental la participación del software que hablábamos, la inteligencia artificial, el estar ajustando, como están haciendo los pilotos de Fórmula 1 que están hablando todo el rato, oye, ajustame un poquito el freno de atrás, la recuperación, el no sé qué, todos los ajustes esos, esa operación está influyendo directamente, está impactando directamente en el consumo energético. Una puntuación sobre el comentario que hacías al principio, Manuel, que me gustaría comentarlo. Yo vengo de una eléctrica. Nosotros considerábamos pérdidas en transmisión, en distribución, no superiores al 2-3%. Yo, cuando decías un 50%, la verdad es que me pegué un susto. Sí, no sé. Quiero decir que los porcentajes que estamos manejando, ayer se comentaba en alguna charla, estamos hablando de 6% de pérdidas, siendo yo creo que muy pesimistas, realmente. Y lo dejo ahí, que tampoco quiero alargar. No, te lo cuento simplemente por contestar. Cuando tú estás midiendo el PUE, tú estás midiendo lo que entra en el data center. Sí. Y lo que llega al rack es un 1,4, es decir, estás perdiendo un 40%. Yo te estoy diciendo, lo que sale de la central hasta lo que llega a la máquina. Y eso es más de un 50%. Y luego la siguiente es, ¿cómo puedo hacer lo que estaba comentando Raquel al principio? En los data centers, ¿qué hay? Tradicionalmente, no quiero decir ninguno en particular, este tío que está produciendo dentro de un rack cómputo, el de al otro cómputo, el de al otro cómputo, el de al otro cómputo. Este aprovecha el 20, el 10, el 50, lo que quieras. Si estuviéramos trabajando de una forma inteligente, se podría reducir el consumo energético, porque están consumiendo los tres para hacer nada. Es decir, una máquina arrancada consume lo mismo, trabaje o no trabaje, básicamente. ¿Por qué demonios no hacemos que trabajen de forma coordinada? No es un problema de la industria del data center, quiero ponerlo encima de la mesa, porque es evidente que tú le has vendido un colocation a un tío y es su problema. Pero quiero decir, desde un punto de vista más global, desde un punto de vista, entre comillas, país, el problema se produce ahí. O sea que la mitad de lo que se está arrancado ahí no hace nada. Un procesador que funciona más de un 20 o un 25% es un logro. Dice, y el otro 75% está consumiendo energía. Dice... A ver, nos quedan dos preguntas en el tintero. Quizás las formule a la vez, con brevedad. Pero bueno, vamos a intentar, porque nos quedan 8 minutos, y insisto, no me resisto a que me deis ese titular final, porque se han puesto muchas cosas interesantes en la mesa. La siguiente pregunta, y empezamos por Juan. ¿Qué oportunidades ves en este entorno de los data centers ante los planes de recuperación? Bueno, yo creo que hay una oportunidad inmensa, y sobre todo lo que me gustaría es que nos centráramos en que la inversión se hiciera en donde está el mayor valor añadido, en el hardware, en el software, en las telecomunicaciones, y no en el cemento o en la infraestructura. La infraestructura y el cemento que se mutualice. Ya hay, yo creo que hemos acordado, hay suficientes data centers ya en España, ya hay suficientes cascarones hechos. Lo que hay que centrarse es en no hacer data centers nuevos y en utilizar los que hay. Y la inversión, invertirla en capital humano, en donde realmente se puede añadir valor. Y no, lo voy a dejar ahí ya para no alargar. No, brevedad, y te lo agradezco mucho, Juan. Raquel. Las oportunidades del sector. Con los planes de recuperación, transformación, resiliencia, en fin, todo esto que tenemos ahora en ciernes. Bueno,
repitiendo, hay una gran oportunidad de inversión, no solo de los que ya estamos invirtiendo, sino de nuevos actores que vendrán al abrigo del dinero de Europa, pues, o sea, que va a haber mucha más oferta. De hecho, eso es lo que se ha visto. En los últimos 4 años se ha triplicado la oferta comparado con lo que era el año 2000, en los que solo estábamos Equinix y nosotros. Ahora mismo hay ya más de 6 proveedores, o sea que la oportunidad es una oportunidad de inversión, una oportunidad de mayor oferta para lo que es el país y sobre todo de empleo más cualificado, porque nosotros necesitamos un empleo diferente a lo que hay ahora y esa formación pues o la daremos nosotros o la dará... por ejemplo, con Data 4 con Digitales estamos trabajando en un proyecto en el que para hacer una formación específica a NFP de técnicos de CPDs, de centros de datos. Entonces, pues, empleo de mayor cualificación. Muchísimas gracias, Ignacio. ¿Cómo ves estas oportunidades? Yo creo que hay que ser consciente de que estamos creciendo, hay un boom en el sector y tenemos que aprovecharlo y tenemos que trabajar de forma sensata en que esto siga creciendo exponencialmente y que la competencia no somos nosotros unos con los otros, sino que competimos con otros países en Europa. Yo creo que el objetivo que tiene que tener España es que los FLAP, que han sido siempre los mercados tradicionales principales en Europa, se le añada la S al final y ahora sean los FLAPs y España esté en el mapa global. Si ahora mismo han venido todos los clouds a nuestro país, están llegando grandes multinacionales que quieren desplegar su infraestructura IT aquí para dar cobertura a toda Europa o incluso norte de África, lo hacen porque hay una oferta, lo hacen porque hay empresas competitivas, lo hacen porque tenemos personal cualificado para gestionar su IT. Entonces, trabajemos todos de la mano, y aquí es gobiernos, entidades públicas, privadas, todos de la mano para conseguir que este objetivo se cumpla y que seamos una realidad muy duradera. Muchas gracias. Manuel, ¿qué oportunidades ves? Yo la principal que veo en este momento es la cooperación. Europa, en este momento, los planes no está queriendo financiar nada, financia solamente los primeros desarrollos industriales, la parte física, y sin embargo está pagando el 80% de esos planes van a software y software de cloud. O sea, en este momento el proyecto más grande que creo que hay en Europa es ese, en nuestra tecnología, vamos, no en otro, y está directamente metido ahí. O sea, cómo hacer que esa cloud convierta a Europa en la competencia que perdió cuando Amazon y compañía. De hecho, internamente en Europa lo que se dice es el proyecto Gaia es el intento de competencia contra Amazon de alguna manera. Es igual que el 5G es una respuesta a eso. O sea, mi idea es que la oportunidad está ahí. Muchas gracias. No me resisto a formular la última pregunta, la última, pero sí que os voy a pedir, por favor, que sea una respuesta cuasi telegráfica. Porque la propia pregunta dice, experiencias a destacar, barreras con las que se han encontrado. A ver, por lo menos, al menos una o dos de esas experiencias o barreras que hayáis identificado. Empezamos por ti, Manuel. Pues en el mundo del data center la principal barrera es el no poder hacer un uso lógico de la energía por los problemas legales. Y en el mundo del cloud, pues la enorme dispersión que tenemos en este país. Ignacio. Yo pondría el tema del acceso a la potencia eléctrica de forma rápida. O sea, en España es casi un acto de fe. Tú pagas a una distribuidora un auténtico dineral y te quedas esperando 3 años pensando que en 10 meses con suerte te lo entregan, pero sin ningún compromiso. Juan. Totalmente de acuerdo con Nacho. El acceso en tiempo a la energía es fundamental. Que además está de rabiosa actualidad, ¿no? El tema de la energía. Raquel. Yo, por no repetir lo de la energía, porque vamos, 100% energía, no, por no decir lo de la energía y aportar otra cosa, y yo creo que es el de verdad dar a conocer nuestro sector. Nosotros hemos sido un gran desconocido, éramos como hasta en el año 2000 ni siquiera se ponía la dirección del centro de datos por si acaso alguien iba y nos ponía una bomba. Entonces, hoy al gran público sabe lo que ocurre dentro de un centro de datos. Entonces, eso para mí sigue siendo un reto, darnos a conocer precisamente para que no tengamos estas trabas burocráticas y cuando pidamos una línea de alta tensión, el funcionario de turno de todas las administraciones por la que pasa diga
qué porras es esto de CPD, centro de procesos de datos, centro de datos tal, y sepa que no lo puede tratar igual que cuando van a abrir una panadería en la calle enfrente. Muchísimas gracias. Bueno, como les decía a todos ustedes al principio y les decía a nuestros ponentes, no me voy a resistir de formular pediros ese último titular, pero que tiene que ser muy telegráfico, o sea, son 10 segundos, 20 segundos. A ver, Juan. Bueno, como estamos hablando de sostenibilidad, muy rápido. Un data center se emite, cuando más energía o CO2 se emite es cuando se construye, ¿vale? Un data center se construye con un propósito. No hagamos data centers a lo loco. Perfecto, me quedo con eso. No hagamos data centers a lo loco. Raquel. Uy, me ha pillado de imprevisto con todo lo que hablo. Pues que el sector de centros de datos sí o sí es, vamos, 100% sostenible. Y sobre todo, Juan lo ha dicho antes, cualquier acción no digital consume 3 veces más que cualquier acción que pasa sí o sí por un centro de datos. Muchas gracias. Ignacio. Pues yo diría que el data center es la infraestructura digital del mundo sobre la que se construye toda la digitalización y sobre la que avanzan las economías. Entonces, pongamos en valor esto y seamos conscientes de ello. Muchas gracias. Manuel. Yo diría que el futuro de esto pasa por la federación de los data centers y las clouds que van a montar en ellos. Muchas gracias. Damas y caballeros, puntualidad exquisita. Son las 10:30. Yo creo que se han portado bien, se merecen, en mi opinión, se merecen un aplauso. Pues muchísimas gracias a los ponentes, muchísimas gracias a ustedes, los que estáis aquí presentes y los que nos seguís por streaming, por habernos acompañado durante esta primera hora, esta primera sesión. Y les recuerdo que ahora, en esta misma sala, tenemos otra interesante sesión, que es la experiencia de los grandes centros de datos en España, eficientes y sostenibles, tendencias, oportunidades e innovación. No se alejen, por favor, no se alejen. Muchas gracias.